Buenas noches. Estamos muy contentos por el recibimiento que tuvo el primer episodio de este nuevo podcast. Hemos recibido mensajes y comentarios muy positivos y eso nos anima muchísimo a continuar con este proyecto. Les recordamos que pueden enviarnos sus historias para convertirlas en cuentos del archivo del Noctario a través de nuestras redes sociales. En Instagram, TikTok y Threads nos encuentran como @el.noctario, en Facebook como El Noctario, o a nuestro correo electrónico elnoctario@gmail.com. Recuerden también que pueden escuchar los episodios de este podcast en YouTube y también en Spotify. Esta noche, nuestros cuentos nos llevarán a un lugar lleno de leyendas, relatos que los vecinos han compartido por generaciones y un ambiente cargado de melancolía y una extraña pesadez. Hoy contaremos dos historias basadas en testimonios de personas que viven o vivieron en la unidad Nonoalco-Tlatelolco, en la Ciudad de México. Charlie Charlie. Cuento ambientado en una primaria de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco en la Ciudad de México, año 2004. Esta primaria estaba escondida justo en medio de los edificios de la unidad habitacional Tlatelolco. Desde arriba parecía una L cercada por departamentos color rojo, un deportivo y estacionamientos vecinales. En 2004, la escuela tenía ese olor característico a gis y los árboles de bugambilia daban un toque lila sobresaliente por sus muros. Después del receso, alrededor del mediodía, 6 alumnos de sexto grado, orgullosos miembros de la escolta, practicaban en el patio para el concurso de la zona. El maestro de educación física, el profe Iván, alto, treintón, siempre con su silbato colgando, les dio 10 minutos de descanso mientras iba a la dirección a arreglar un asunto. Se quedan aquí, sin correr y sin gritar, les dijo antes de desaparecer por el pasillo. Los 6 alumnos se quedaron en el patio vacío. Josué, Fermín, Valeria, Nancy, Augusto y Yair. El sol pegaba fuerte y el aire olía a cemento recién calentado. Primero hicieron lo que cualquier niño hace en un descanso. Empezaron a bromear, a perseguirse, a empujarse, a reír. Dentro de la unidad todo estaba tranquilo. Sin embargo, había algo extraño en la quietud del patio. No había niños que salieran de sus salones al baño. No se escuchaban a las maestras dar sus clases. El patio estaba solo. Solo ellos y el eco. Hasta que Yair, el más travieso, sacó 2 monedas de $1 guardadas en la bolsa de su pantalón. ¿Se rifan un Charlie Charlie?, preguntó, levantando las cejas. Ese es con lápices, menso, respondió Valeria. En mi edificio lo jugamos con monedas. Águila es sí, sol es no. Y si cae uno y uno, pues quién sabe. A todos les dio risa. Era 2004. Creían en todo y en nada. Y la idea de retar al más allá desde el patio de la escuela les parecía emocionante y ridícula a la vez. Se sentaron en el pasillo, frente a la entrada de recepción de la escuela, justo donde se ponían cada lunes para recibir la bandera. Fermín, el abanderado, siempre con su cangurera con un sinnúmero de cosas, agitó las monedas entre las manos y todos hicieron un círculo. Primera pregunta, dijo Nancy riendo. ¿Nos van a ganar en el concurso? Lanzaron las monedas. Águila y número. Tal vez, dijo Josué con voz dramática. Siguieron preguntando tonterías. Si el profe Iván andaba quedando con la maestra de segundo, si Yair iba a reprobar el examen de matemáticas, si a Valeria le gustaba a alguien del grupo B. Las monedas eran un oráculo de burla y todos se carcajeaban. Hasta que, sin querer, llegó la pregunta que rompió el juego. Augusto, el más serio de todos, dijo: Oigan, ¿y si preguntamos si Charlie es real? El aire cambió. No bajó la temperatura, no oscureció el cielo, pero algo en el silencio se tensó como un hilo. ¡Ay, ya, no te pases!, murmuró Nancy, pero nadie se levantó. Fermín, como líder del grupo, lanzó las monedas. Águila, águila. Dice que sí,
susurró Yair, aunque ya no sonaba divertido. Fue ahí cuando los escucharon. Un golpeteo suave. Tac, tac, tac. Como si algo tocara las ventanas del salón de música. Ese salón que casi nadie ocupaba y difícilmente se abría. Pero no había nadie adentro. No había viento. No había movimiento en ningún rincón del patio. Seguro es el gato del conserje, intentó decir Augusto, pero su voz sonó hueca. Las monedas volvieron a caer al suelo, aunque nadie las había tocado. Rebotaron y rodaron a unos centímetros hacia el patio. Todos se quedaron mirándolas sin querer acercarse. ¿Qué, qué fue eso?, preguntó Valeria, tragando saliva. En ese instante, una ráfaga de viento recorrió el patio. Un viento fuerte, inesperado, imposible. Las flores de bugambilia se agitaron como si algo hubiera pasado caminando entre ellas. No hay aire, ¿verdad?, murmuró Nancy, apretándose los brazos. Entonces Yair, quizás porque el miedo le subió a la cabeza, gritó: «Si de verdad estás aquí, demuéstralo». Las palabras quedaron flotando entre los edificios, como un reto que no debía haberse dicho. El viento se detuvo por completo, y el mundo se quedó en silencio, un silencio raro, espeso. Ni autos, ni gritos, ni risas, ni pasos, nada. Los 6 levantaron la mirada al cielo, sin saber por qué. Solo voltearon, todos al mismo tiempo, como si algo invisible los hubiera jalado. Las nubes estaban quietas, pequeñas, delgadas, dispersas, hasta que ya no lo estuvieron. En cuestión de segundos, comenzaron a moverse, a congregarse sobre el patio como si una enorme mano las empujara. Se unieron, se estiraron, se compactaron, y en medio de esa coreografía imposible apareció algo. Una palabra, clara, gigante. Sí. No lo gritaba el cielo, no lo iluminaba un rayo, no lo anunciaba un trueno. Solo estaba ahí, escrito con nubes, blanco sobre el azul. Y lo peor, parecía que solo ellos lo veían. ¡Vámonos!, susurró Josué. Pero nadie lo escuchó porque todos habían salido corriendo, desesperados, pisando fuerte, dejando las monedas tiradas en el patio. Cada uno huyó a su salón, como si el aire detrás de ellos viniera cargado de algo que no debía alcanzarlos. No se volvieron a hablar durante el resto del día, ni durante la clase de historia, ni en matemáticas, ni en la hora de lectura. Cada uno tenía la mirada perdida y las manos frías, como si el patio aún los estuviera mirando. Hasta la salida, cuando se cruzaron el portón, no hablaron, no se rieron. Solo se miraron y supieron que habían visto lo mismo, lo imposible, lo que nunca mencionarían de nuevo. Gracias por llegar hasta aquí. Si les está gustando este episodio y nos escuchan desde YouTube, dejen su like, compartan y comenten. Si es desde Spotify, comenten y síganos. Nos dará mucha alegría y mucho gusto leerles. A continuación, el siguiente cuento nos lleva a un punto central en Tlatelolco: el jardín de la pera. El umbral de la pera. Esa semana, nadie lo dijo en voz alta, pero algo estaba pasando en Tlatelolco. La gente lo sentía, como si el aire estuviera pesado, como si el jardín La Pera guardara la respiración. Los vecinos hablarían de muchas cosas después, pero todos coincidirían en esto: el portal llevaba días abierto. Solo que nadie lo había notado, hasta que ya era imposible ignorarlo. Una señora del edificio Guillermo Prieto lo habría notado en una ocasión, pero ya era muy mayor para que alguien le creyera. Más bien por su edad, era más fácil que la tildaran de loca. Un niño del edificio 16 del Iste había notado sombras en la noche desde su ventana y un olor diferente en el ambiente. Pero, ¿quién le creería a un niño?
Martín regresaba tarde esa noche. Vivía en el edificio Presidente Juárez, pero había pasado el rato con unos amigos en el edificio Chihuahua, tomando cerveza y platicando como si no existiera el mañana. Cuando salió, ya no había movimiento en la Plaza de las Tres Culturas. Solo silencio. Silencio y ese viento frío que recorre la zona arqueológica cuando algo anda mal. El camino de siempre era sencillo: atravesar la plaza, bajar por los pasillos junto al banco, cruzar el eje central metiéndose al pórtico Antonio Caso y luego seguir derecho hasta el Jardín de la Pera. Martín iba distraído, con el celular en la mano, leyendo los mensajes de ella. Estos últimos mensajes que, según le dijo a sus amigos momentos antes, ya no tenían importancia. No vio nada raro al principio, solo notó que el eco del pórtico sonaba apagado, como si la calle estuviera más hundida de lo normal. Cuando entró al pórtico Antonio Caso, el olor lo golpeó. No era drenaje, no era humedad, era algo más profundo, más viejo, como lodo mezclado con flores marchitas. Las luces del pasillo titilaban, 1, 2, 3 veces. Luego se quedaban prendidas, pero débiles, como si el pasillo no quisiera ser iluminado. Martín caminó por el centro, apresurando el paso. No sabía por qué, solo sintió que no debía quedarse demasiado tiempo allí. Entonces él escuchó algo detrás. No pasos, no voces, era un arrastre, como si alguien caminara con dificultad, con torpeza, pero a su mismo ritmo. Martín volteó. El pasillo estaba vacío, pero el sonido continuó, muy suave, muy de cerca. Al salir del pórtico, el viento cambió. El aire se sentía más frío, más espeso. La explanada que daba a la secundaria 16 estaba completamente desierta, pero algo se movía entre las sombras. Martín lo vio de reojo. Era una figura pequeña, como un niño, cruzando la explanada. No estaba corriendo, estaba caminando en línea recta, directo hacia la Pera. Ya había escuchado historias de un niño rondar esa zona por las noches. Sin embargo, Martín no quiso mirar más. Apretó el paso. Tenía que cruzar el jardín para llegar a su edificio y esa era la ruta más rápida. Al entrar al jardín, todo estaba demasiado quieto. Los árboles no se movían, ni un pájaro, ni un insecto, absolutamente nada. Los pasillos se veían como túneles de sombra. El mural del edificio Telmex al fondo parecía observarlo con millones de ojos mudos. Martín bajó la mirada al suelo para no imaginar cosas. Fue ahí cuando vio algo extraño. No había sombras. Los faroles del jardín estaban encendidos, pero no proyectaban sombra de los árboles, ni de las bancas, ni de él mismo. Martín se quedó helado. Alzó la vista. Una figura estaba parada más adelante en medio del pasillo, quieta. Parecía una persona, pero no respiraba. El corazón le golpeó el pecho. Dio un paso atrás. La figura también dio un paso atrás, imitando su movimiento, pero medio segundo después, con un desfase antinatural, como un eco visual. Martín retrocedió otro paso. La figura también. Pero esta vez, la luz del farol la atravesó. No tenía cuerpo. Era solo una silueta, un recorte negro en medio del aire. Martín corrió. Se adentró por el pasillo estrecho, el que llevaba hacia la zona de las barras. Las ramas se cerraban encima, haciendo el camino oscuro. Escuchó pasos detrás, no como los de un niño, eran como los pasos de varias personas caminando juntas, pero sin ritmo, sin coordinación,
como si fueran cuerpos diferentes tratando de moverse al mismo tiempo. Martín llegó a la zona de barras. El metal crujió solo, como si alguien se colgara de una barra invisible. Las sombras se movían entre los tubos, trepando y bajando sin forma humana, como si probaran los cuerpos de las estructuras, buscando uno al cual adherirse. Al ver esto, Martín siguió corriendo. Llegó al centro del jardín. Ahí estaba la estructura cuadrada de concreto, la grafiteada, la que todos veían pero nadie usaba para nada. Algo estaba saliendo de ella. No un cuerpo, no un rostro. Era como una columna de sombra espesa, moviéndose como humo bajo el agua. Los grafitis parecían moverse dentro de la pared, como si algo los empujara desde el otro lado. Martín se detuvo paralizado. La sombra lo vio. No tenía ojos, pero Martín sintió que lo veía. Entonces escuchó una voz gritándole: ¡Deja de mirarlo! ¡No mires! ¡No te pares ahí! Era la voz del vigilante de la entrada de su edificio. El vigilante llevaba días viendo cosas, escuchando el portal, días esperando a que alguien más lo notara. Martín quiso moverse, pero la sombra ya estaba frente a él. Podía sentir su frío, un frío que no venía del aire, sino del vacío. La sombra se inclinó hacia él, como olfateándolo, y aunque no tenía rostro, Martín sintió claramente la intención. Querían llevárselo, no para matarlo, no para devorarlo, sino para reemplazarlo. Un intercambio, un paso, un cuerpo por otro. Martín sintió un tirón en el pecho. Algo jalaba su sombra. Miró al suelo. No tenía sombra propia. La sombra del portal estaba estirándose hacia él, intentando unirse a su cuerpo. Martín gritó. No sabía qué hacer. Solo corrió sin ver atrás. La sombra lo siguió sin pasos, sin sonidos, solo avanzando como si se deslizara sobre el piso. Martín salió del jardín corriendo directo hacia su edificio. El vigilante lo esperaba en la entrada. ¡No veas atrás!, le gritó. Martín no miró, obedeció la instrucción, se quedó quieto respirando con dificultad. El vigilante cerró la puerta del lobby, la atrancó, las luces parpadearon 3 veces. El vigilante dijo algo que Martín nunca olvidaría. El portal se abrió desde el martes. Está buscando a alguien que cruce. No debes de pararte cerca de esa estructura. Y si escuchas que te llaman por tu nombre, nunca debes contestar. Martín no respondió. Solo subió a su departamento temblando. Cuando se encerró en su cuarto se dio cuenta de algo. En el piso, junto a su cama, había una sombra que no correspondía a nada. Una sombra sin cuerpo, sin forma. Martín apagó la luz. La sombra desapareció por un momento, pero al entrar la tenue luz del exterior de la ventana, notó que ésta se movió. Se paró justo al borde de su cama. Martín no salió de su departamento en días. Ya no fue el mismo. Dicen que dejó de tener sombra. Y ahora se le ve deambular por los andadores de la unidad, parco, como un cuerpo sin vida, que solo se mueve por necesidad, mas no por voluntad. No dice nada, ya no se asea, no se arregla, usa la misma ropa siempre. Se volvió un objeto más de la unidad. Dicen que ahora, cuando alguien cruza el jardín tarde en la noche, escuchan a alguien gritar. Dicen que los gritos provienen de aquella estructura y que la voz parece ser la de Martín pidiendo ayuda. ¡Ayuda!